Si os parece, realmente vamos a hablar de contratos formativos en general, ¿no? Pero tenemos dos tipos de contratos formativos, no hay más, pero vamos a entrar hoy en dos de ellos. Uno que es el contrato en prácticas y otro que es el contrato para la formación y el aprendizaje. Si os parece, lo hacemos, Paul, en dos bloques, ¿vale? Primero entramos con el contrato en prácticas, si hay dudas, consultas, las vamos solventando y después ya pues pasamos al otro tipo de contrato. Súper. Vale, a ver, el contrato en prácticas se suele confundir con las prácticas no laborales. Recordad que hay contratos, el contrato laboral en prácticas es un contrato por cuenta ajena, es decir, donde se presta servicios en la empresa, donde se percibe un salario, una retribución, que ahora veremos cuál, pero luego hay ciertos estudios que tienen prácticas no laborales. Por ejemplo, los ciclos formativos, están las FCTs, ¿no? Las formaciones en centros de trabajo. No se consideran prácticas laborales como tales y tampoco cotizan a la Seguridad Social. No hay obligación de estar de alta. En el caso del contrato en prácticas, sí que, como bien su palabra dice, es un contrato y, por lo tanto, tiene efectos laborales a todos los efectos, valga la redundancia. Eh, lo que trata el contrato en prácticas al final es de intentar poner en práctica lo que yo he aprendido en mis estudios, ¿no? En los estudios que yo he cursado. En el caso de que yo haya estudiado una cosa concreta y la empresa me dé tareas diferentes, pero de forma residual, ¿no? Por así decirlo, o minuciosa y esporádica, si hago tareas diferentes a lo que yo he estudiado, pero como digo, es esporádico, ello no significa que el contrato esté en fraude de ley, como veremos más adelante. Si mis tareas son totalmente diferentes a los estudios que yo he cursado, totalmente diferentes a lo largo de mucho tiempo, sí que se consideraría el contrato en fraude de ley. Vamos a ver primero los requisitos para que se puedan hacer este tipo de contratos, porque no se pueden hacer a la ligera. Los requisitos son tres. Uno, tiene que haber titulación universitaria, es decir, el trabajador o la trabajadora que se contrata tiene que tener un título universitario o de formación profesional, ¿de acuerdo? Si no se tiene ese título y se hace un contrato de prácticas, está en fraude de ley, porque el contrato en prácticas, como bien su nombre indica, es para practicar lo que yo he estudiado, ¿no? Por lo tanto, tengo que tener una titulación. El segundo requisito es que se tiene que celebrar siempre dentro de los 5 años posteriores a la terminación de los estudios. Es decir, cuando yo acabo la titulación, las empresas tienen 5 años después de acabar esos estudios para poder hacerme este tipo de contrato. Si, por ejemplo, ha pasado 5 años y un día y me quieren hacer un contrato en prácticas, no sería correcto, no sería legal. Estaríamos hablando de un contrato en fraude de ley. Como digo, solamente 5 años. Y el tercer requisito es no haber estado contratado con este tipo de contrato en prácticas como mínimo 2 años antes de hacerme este nuevo contrato. Si no, estaríamos diciendo, oye, la empresa me ha hecho un contrato en prácticas hace 2 años y ahora me vuelve a hacer otro. No, ni siquiera en otra empresa distinta, ¿eh? No pueden hacerme contratos en prácticas en dos empresas distintas si no han pasado más de 2 años, ¿de acuerdo? Y menos aún para el mismo puesto de trabajo. Importante, el trabajador o trabajadora tiene que entregar una copia del título, ¿no? Para poder acreditar ante el empresario que efectivamente yo tengo mi titulación, ¿vale? Pues una fotocopia compulsada o etcétera. De esta forma, la empresa ya sabe que yo tengo una titulación oficial y entonces es cuando me puede realizar ese contrato en prácticas. Disculpa el momento que babo. Mm. Sí, recordamos para la gente que esté entrando ahora que estamos haciendo asesoría laboral en directo, que podéis preguntar lo que queráis en el chat respecto a tema contratos o la duda que tengáis y que Antonio, jurista de la CNT de Valencia, pues nos las va a responder. Ahora nos estaba explicando el contrato de prácticas, cómo funciona, qué requisitos tiene y cómo se tiene que aplicar. Correcto. Sobre todo los requisitos ya los he explicado, ¿vale? Ahora vamos a ver cuándo se considera fraudulento el contrato, es decir, cuándo no es legal que me hagan un contrato en prácticas. Si, por ejemplo, al empresario le consta que el trabajador ya tenía esos conocimientos previos a las tareas, o por ejemplo, cuando se ha desempeñado el mismo puesto de trabajo anteriormente, el contrato en prácticas pierde sentido, ¿no? ¿Qué vas a practicar si tú ya has realizado esas funciones anteriormente? Si podemos demostrar eso, el contrato sería en fraude de ley. Y también cuando el puesto de trabajo sea ajeno o sea diferente a las actividades propias de la titulación, ¿vale? Por ejemplo, si yo he estudiado una ingeniería y estoy haciendo unas prácticas relacionadas con esa ingeniería en esa empresa, un contrato en prácticas, y me dan tareas diferentes a esa titulación, por ejemplo, tareas administrativas, si son de forma continuada, como he explicado al principio,
se entiende que el contrato también está en fraude de ley. ¿Qué pasa si el contrato está en fraude de ley? Con estos dos casos que hemos visto, que automáticamente se considera contrato indefinido y a tiempo completo. ¿Cómo puedo conseguir, si yo digo, ostras, tengo un contrato en prácticas y me está ocurriendo lo que me está comentando Antonio? Hay dos vías. O bien la vía judicial, interponer una demanda contra la empresa de reconocimiento de derecho, diciendo en esa demanda que el contrato está en fraude de ley, o bien a través de la inspección de trabajo, que es a veces lo más recomendable, que es una denuncia a la inspección de trabajo, que siempre lo decimos, el inspector tiene prohibido revelar vuestra identidad cuando planteáis esa denuncia, ¿de acuerdo? Entonces, si os encontráis en la situación, lo primero siempre asesoraros con el sindicato para redactar esta denuncia a la inspección de trabajo y presentarla. Y el inspector, cuando se persona en la empresa, si os da la razón y considera que el contrato es fraudulento, obligará a la empresa a haceros indefinidos. ¿De acuerdo? Por tanto, Eh, digamos que conseguir demostrar que estamos en prácticas y que estamos en un contrato en fraude de ley nos beneficia, porque automáticamente nos garantiza un contrato indefinido. correcto, correcto. Como decimos siempre, si creéis que estáis en esta situación, recabad todas las pruebas posibles antes de dar cualquier paso. Lo ideal es que os acerquéis a un sindicato a preguntar cuál es la mejor estrategia a proceder. Y esto, pruebas tipo capturas, tareas que os han hecho hacer, que consideréis que están fuera de lo que dice en vuestro contrato, pues esto, capturas, fotos, capturas de pantalla, grabaciones, notas de voz, todo esto sirve, ¿no? Correcto, correcto, correcto. Una vez más o menos analizados los requisitos y cuándo se puede considerar el fraude de ley, una cosa importante es la forma del contrato. La forma del contrato siempre tiene que ser por escrito, ¿de acuerdo? Y además en el modelo oficial. Este tipo de contrato, al contrario del contrato de formación y aprendizaje que veremos ahora después, este tipo de contrato sí que se puede hacer a tiempo parcial, ¿vale? Puede hacer a tiempo parcial o a tiempo completo. Eso es interesante que lo sepáis. Y el periodo de prueba puede ser o de un mes o de 2 meses, si no recuerdo mal, dependiendo de la titulación, ¿de acuerdo? Y dependiendo sobre todo de lo que diga el convenio colectivo. Lo mejor es que consultéis con el sindicato. Si vosotros consideréis que el periodo de prueba es excesivo, lo consultéis con el sindicato y analizaremos el convenio colectivo y veremos si se cumple lo que dispone. Y ahora vamos a ver la duración, ¿no? Y la retribución, que es lo más importante. Es decir, cuánto puede durar de máximo o de mínimo este tipo de contrato en prácticas y cómo se retribuye, qué salario voy a cobrar. Porque no vas a cobrar el mismo salario que un contrato normal, ¿de acuerdo? Y eso es lo que se aprovechan muchas empresas. La duración del contrato no puede tener una duración ni de menos de 6 meses ni de más de 2 años. Quedaros sobre todo con el más de 2 años, porque los contratos en prácticas no suelen hacerse inferiores a 6 meses. ¿De acuerdo? Pero sí que a veces las empresas aprovechan y cuando se superan los 2 años te continúan manteniendo ese contrato en prácticas. Si tú a partir del segundo año que estás en contrato en prácticas no te hacen un contrato indefinido nuevo u otro tipo de contrato, también se considera que está en fraude de ley. ¿De acuerdo? Se presume que cuando se supera lo máximo 2 años, debes de ser un contrato indefinido y a tiempo completo, salvo prueba en contrario por parte de la empresa. Por lo tanto, es muy importante que sepáis la duración máxima de 2 años. Si la duración es inferior, la ley permite hasta 2 prórrogas. ¿De acuerdo? Permite 2 prórrogas que no pueden ser de menos de 6 meses. A veces las empresas te hacen un contrato de un año en prácticas y luego te hacen una prórroga de un año más. Esto suele ser lo habitual en la mayor parte de las empresas. Eso en cuanto a la duración. Y luego en cuanto al salario, a cómo se retribuye, esto es una cosa que le beneficia muchísimo a las empresas y por eso suelen utilizar este tipo de contrato en prácticas. Porque en los contratos en prácticas la retribución es inferior a lo que marca el convenio colectivo para esa misma categoría profesional. Por ejemplo, si yo tengo una categoría profesional de ingeniero técnico en mi convenio colectivo, yo no voy a cobrar el 100% de lo que dice el convenio colectivo para esa categoría. Lo que dice la ley es que al ser un contrato en prácticas, sorpresa, la empresa puede pagarme durante el primer año el 60% del salario que marca el convenio y durante el segundo año el 75% del salario. ¿De acuerdo? Por eso las empresas tienen muchísimo antojo y muchísimos beneficios a la hora de contratar a trabajadores y trabajadoras en prácticas, porque van a pagar menos salario que lo que establece el convenio. Has dicho un Ahora bien, 60 primer año. 60% el primer año y 75%
en el segundo año. Como hemos dicho que tiene una máxima duración de 2 años, Ujú. ¿de acuerdo? A partir ya del segundo año tienen que hacerme un contrato normal y con el salario que establece el convenio colectivo para esa categoría o grupo profesional. 60 y 75%. Ojo, iba a decir, esto no significa que pueda ser inferior en ningún caso al SMI, al salario mínimo interprofesional, porque pueden haber categorías profesionales que si tú le quitas, ¿no? Al 100% le quitas un 40% y se queda un 60%, a lo mejor ese 60% queda por debajo del salario mínimo interprofesional. Ojo, eso no es legal. Siempre tiene que ser como mínimo el salario mínimo, valga la redundancia, interprofesional, el SMI. Claro, buen apunte, claro. No lo había pensado, Claro, pero sí, sí. cuidado porque esto ocurre sobre todo cuando hay contratos en prácticas de categorías profesionales muy inferiores, que tienen un salario bajo. Claro, si a mí me quitas el 40%, a lo mejor me quedo por debajo del SMI. Claro. Vale, te comento cosillas que se están diciendo por aquí, por el chat, ¿vale? Sí, si Am, quieres acabo ah, solamente con una cosita y podemos acabar ya el contrato en prácticas, ¿eh? vale, Más sí, o sí, menos sí, a sí, nivel dale, dale. general. Ya lo único que me queda hablar es cómo se acaba el contrato en prácticas, cómo se extingue, ¿no? Cómo se finaliza el contrato. Y esto es una de las cosas más importantes que también benefician a la empresa. Y es que cuando se acaba el periodo máximo de duración, que hemos dicho que es de 2 años, si no hay un nuevo contrato o si no se acaba antes o lo que sea, se finaliza el contrato sin derecho a indemnización de ningún tipo. Al igual que otros contratos temporales, ¿no? Como los contratos por obra o servicio, los contratos eventuales por circunstancias de la producción, etc., etc., sí que tienen una indemnización de 12 días por año cuando finaliza ese contrato, esa relación laboral. En este caso, en los contratos en prácticas, no existe derecho a indemnización. Por lo tanto, la extinción al empresario no le cuesta absolutamente nada. Hemos hablado antes del contrato en prácticas y hemos dicho que había otro tipo de contrato de formación, ¿no? Que se llama contrato para la formación y el aprendizaje. Este es otro tipo de contrato, pero va muy relacionado con el anterior. La diferencia más importante es que aquí no se tiene un título ya adquirido, ¿no? Hemos dicho que en el contrato en prácticas tú tienes una titulación y por eso te hacen ese contrato para practicar los conocimientos que tú has adquirido en la titulación. Esto es la teoría, ¿no? Y en el contrato para la formación no tienes aún esa titulación, la estás cursando. Entonces, la prestación de servicios te sirve como actividad formativa. Lo que hace en el contrato de formación es alternar una parte de trabajo, una parte de tu jornada trabajas como cualquier otro compañero o compañera, y otra parte de trabajo, otra parte de tu jornada, perdón, tiene que estar obligatoriamente dedicada a la formación, o bien telemática o bien presencial, pero tú tienes que tener una parte de tu jornada, y ahora explicaremos qué porcentaje, una parte de tu jornada en el cual tienes que estar formándote, ¿de acuerdo? ¿Qué diferencias hay con el contrato en prácticas? Que el contrato en prácticas hemos dicho que no había limitación de edad, simplemente los 5 años después de la titulación. En este contrato de formación suele ser para trabajadoras más jóvenes, mucho más jóvenes. Tienes que ser mayor de 16 años y menor de 25, ¿de acuerdo? No se puede hacer un contrato de formación a, a una persona mayor de 25 años. Sería considerado en fraude de ley entre Vale. 16 y 25 años. ¿Perdona, Paul? No, no, que ok. Sí. Y también no tienes que tener la cualificación profesional acabada. Si yo estoy cursando un ciclo formativo y lo tengo acabado, no procede que me hagan un contrato de formación y aprendizaje. Si acaso un contrato en prácticas, ¿no? Porque ya lo acabé. O sea que tiene que estar cursándola, no tienes por qué tener acabada esa formación. Y tiene que ser formación profesional que sea legalizada, ¿no? Dentro del sistema educativo. Lo que antes eran las FPs y ahora se llaman los ciclos formativos de grado medio y los ciclos formativos de grado superior. La forma de este contrato también tiene que ser por escrito y una diferencia importante con los otros contratos es que aquí no cabe hacerse contratos a tiempo parcial. Recordad, hemos dicho en los contratos en prácticas que se podía hacer a tiempo parcial y a tiempo completo. En los contratos por formación, no. Solamente se pueden hacer a tiempo completo. ¿De acuerdo? ¿Qué obligaciones o qué requisitos existen, por así decirlo, por parte de la empresa y el trabajador? Bueno, pues la empresa tiene que proporcionarnos esa formación, ¿vale? Asistir a los programas formativos que se incluyan en el contrato. Eso es obligación de la empresa. No me vale que me hagan un contrato de formación y que luego no me den esa formación. ¿De acuerdo? Eso sería fraudulento. La empresa está obligada a darme esa formación.
Y además esa formación y el trabajo que desempeñe tiene que estar relacionado con el perfil profesional. Si estamos haciendo un ciclo formativo de cocina, por ejemplo, no me puede poner a limpiar constantemente los baños, porque no está relacionado con la formación que yo estoy haciendo. Si estoy haciendo un ciclo formativo de formación, las tareas que yo desempeñaré en la empresa pues serán esas tareas de cocina, o de ayudante de cocina, o de cocinero, etcétera, etcétera. Y como trabajador o trabajadora tenemos también obligaciones, cuidado, aparte de trabajar, que para eso nos pagan, aparte de trabajar tenemos la obligación de acudir obligatoriamente a la formación que nos ofrece la empresa. Cuidado, porque si faltamos a esa formación se consideran como faltas en el trabajo, ¿vale? Y nos pueden sancionar, incluso nos podrían hacer un despido disciplinario o una suspensión de empleo y sueldo, etc. Tenemos obligación de acudir a la formación que nos dé la empresa. Esta formación, para que lo sepáis, se puede dar o bien en la misma empresa, que puede nombrar a una persona tutora y que os asista y tal, tal. Se puede hacer telemática, que es lo que la mayoría de empresas hacen. Yo no me caliento la cabeza como empresario, le doy una aplicación informática que suele estar externalizado a una empresa autorizada de formación y que le dé esa formación, valga la redundancia, a través del ordenador a las horas que marque el convenio, ¿vale? Es lo más habitual. Esa formación casi toda suele ser telemática. Y yo creo que no me dejo nada más. Vale. O sea que puede ser que te den ahí como un acceso a una página web o un documento ya que Suele alguien ser haya así, escrito y simplemente te lo miras o te lo lees o te suele lo ser así. escuchas. Ostras, Como y formación bueno, es un poco cutre, ¿no? muy cutre, pero suele ser lo más importante, o mixta o teleformación. Mm. Y una cosa muy importante, perdonad que no lo he dicho, y lo he explicado antes, tienes un tiempo de trabajo, ¿no? De prestación de servicios y un tiempo de formación. Los porcentajes son, como mínimo, del tiempo que tienes que dedicar a la formación, el 25% de tu jornada tiene que ser formativa durante el primer año y el 15% durante el segundo año. Es decir, el primer año tendré más formación y menos trabajo y el segundo año tendré menos, tendré hasta un 15% de formación entre el segundo y el tercer año. Como os digo, y lo hemos hablado ahora, la duración máxima son de 3 años, ¿vale? El del contrato en prácticas hemos visto que eran 2, ¿te acuerdas, no, Paul? Sí, sí. Estos contratos de formación, el máximo son 3 años de duración. Y también es importante saber que la empresa se bonifica, tiene una bonificación en las cuotas sociales por cada trabajador y trabajadora que contrata en prácticas. Por lo tanto, las empresas lo que suelen hacer es tener una parte importante de sus trabajadores y trabajadoras siempre contratados en formación, porque se va a exonerar, va a tener bonificaciones en las cuotas sociales, se va a ahorrar dinero a la seguridad social por mantener contratos de formación.